Vamos a analizar ahora cuál es el impacto que tiene el comercio en la distribución del ingreso a corto plazo. El modelo que nos va a permitir comprender esto es el modelo de factores específicos. Vamos a repasar un poco lo que nos decía el modelo de Ricardo. Este modelo nos permitía comprender o anticipar cuál es el impacto del comercio sobre la distribución del trabajo entre sectores dentro de cada país, cuál es el impacto del comercio sobre los precios relativos de los bienes y cuál es el impacto del comercio sobre la capacidad de producción mundial. Ahora bien, ¿qué nos dice este modelo sobre la distribución del ingreso? ¿El comercio tiene impacto en la distribución del ingreso? El modelo de Ricardo, como supone que solo existen trabajadores, no puede decir nada con respecto a la distribución del ingreso o la distribución de la renta dentro de cada país. En otras palabras, lo que sugiere este modelo es que no solo todos los países ganan con el comercio, sino que todos los individuos dentro de cada país ganan con el comercio. Es decir, no hay ganadores y perdedores, sino solo ganadores. Pero nosotros nos podemos dar cuenta que el comercio genera ganadores y perdedores, es decir, hay algo que está faltando dentro del análisis de este modelo. Para comprender un poco cuáles son los ganadores y los perdedores de una situación de apertura comercial, vamos a desarrollar el modelo de factores específicos. Suponemos que hay dos países y solo dos bienes, y que cada bien se produce con un factor que es perfectamente móvil, que en general es el trabajo, que puede moverse libremente entre industrias, y uno que es específico para esa producción, que por lo general es la tierra o el capital. Este modelo fue desarrollado por Samuelson y Jones en 1971. ¿Cuál es la intuición del modelo? El paso de la autarquía al libre comercio genera cambios en los precios relativos. Aumenta el precio del bien que el país pasa a exportar y disminuye el precio del bien que el país pasa a importar. Por ejemplo, imaginemos que Argentina está totalmente cerrada al comercio. El trigo, sin duda, sería muy barato, porque había gran cantidad de trigo que no se podría exportar. Y las cámaras de fotos, por ejemplo, serían mucho más caras. El efecto del comercio al permitir la importación es disminuir el precio de las cámaras de fotos y aumentar el precio del trigo al permitir su exportación y hacerlo más escaso en el país. Estos cambios de precios modifican las remuneraciones de los factores productivos que están involucrados en su producción. El salario en caso del trabajo, la renta en caso de la tierra y el interés en caso del capital. ¿Cuál va a ser el resultado? Que el factor específico para producir el bien, cuyo precio disminuye, es el que va a resultar perjudicado. Que el factor que es específico para producir el bien, cuyo precio aumenta, es el que va a salir favorecido de la apertura comercial. Y el factor móvil puede resultar perjudicado o beneficiado dependiendo de ciertas condiciones que vamos a ver cuáles son. Acá tenemos que destacar que este modelo nos sirve no solo para analizar el paso de la autarquía a la apertura comercial, sino cualquier paso que implique mayor o menor apertura al comercio. Es decir, se puede analizar también cuando se establecen o modifican ciertos instrumentos de política comercial que impactan sobre los precios, como por ejemplo aranceles, que suben el precio de los bienes importados, subsidios o retenciones. Para desarrollar este modelo tenemos que entender de qué depende que una empresa contrate a más o menos trabajadores. La intuición que hay detrás es que la empresa compara cuánto agrega de valor o cuánto agrega ese trabajador al ingreso total de la empresa y lo compara con el monto que debe pagarle, es decir, el salario. Por ejemplo, una pizzería. El valor que un trabajador le aporta a esta empresa o el monto de dinero que obtiene porque esa persona está trabajando, por ejemplo, 1 hora, es igual a lo que produce en esa hora, por ejemplo, 5 pizzas, multiplicado por el precio de cada pizza. En este caso, un trabajador en 1 hora produce 5 pizzas que se venden a 10 pesos. El valor que genera es 50 pesos y entonces si ese valor es superior a lo que nos cuesta contratarlo por hora, es decir, el salario, lo contratamos y de lo contrario no. La demanda de trabajo de una empresa entonces es la cantidad de trabajo que está dispuesta a contratar para cada salario. Se dice que es una demanda derivada porque depende del mercado del bien en cuestión, en este caso el mercado de pizzas donde se establece el precio de la pizza. En general, la demanda de trabajo de una empresa es igual al precio de ese bien por lo que produce ese trabajador adicional o lo que se produce en esa hora de trabajo adicional.
Esto es el producto marginal de ese trabajador. Analicemos un poco más lo que pasa en la pizzería. Si ya hay pizzeros trabajando, es posible que si hay una cantidad fija de hornos, el pizzero adicional que contratemos produzca menos que el anterior, y así sucesivamente con los restantes pizzeros. En economía decimos que la productividad marginal, o lo que produce un trabajador adicional, es decreciente si hay otros factores como el capital o la tierra que están fijos. Imaginemos que el salario por hora es de 40 pesos. El primer pizzero que contratemos puede hacer 6 pizzas, que se venden a 10 pesos, con lo cual lo contrataremos, porque el valor que agrega la empresa es mayor que el salario que le tengo que pagar. El segundo proporciona a la empresa un ingreso de 55. También lo contrataremos. El tercero proporciona un ingreso de 45, con lo cual también lo contrataremos. El cuarto genera un ingreso de alrededor de 35 pesos. Recordamos que esto sucede porque la cantidad de hornos están fijos y en cierta medida lo que puede producir un trabajador adicional es cada vez menor por las restricciones de espacio que implica tener a 4 personas trabajando con un solo horno. La cantidad que va a contratar esta pizzería entonces es de 3 trabajadores. Es importante aclarar que no vamos a pagarle a cada pizzero exactamente lo que produce. Vamos a pagarle 40 pesos, que es el salario de mercado. La diferencia entre el salario que paga y lo que produce cada trabajador es lo que percibe el dueño de la empresa para remunerar al resto de los factores. En este caso, lo que percibe el capitalista para remunerar el capital, que serían los hornos. Si suponemos que la cantidad de trabajo es perfectamente divisible, podemos graficar, para mayor simplicidad, una recta, es decir, valores continuos, y no una escalera que indica valores discretos. Para saber lo que sucede en un sector, sumamos la demanda de trabajo de todas las empresas del sector. Vemos, por ejemplo, que en este sector, a ese salario de mercado, se contratan 35 trabajadores en las pizzerías. ¿Qué pasa si por algún motivo aumenta el precio de la pizza? La demanda de trabajo en ese sector se traslada hacia arriba, porque el precio aumentó, y los empresarios están dispuestos a contratar más trabajo al mismo salario que antes. En este caso, a un salario de 40, están dispuestos a contratar 44 trabajadores. Imaginemos que hay otro sector que usa para su producción tierra y trabajo. La tierra solo puede utilizarse para este sector, como por ejemplo pueden ser las frutas, y el trabajo puede utilizarse para hacer frutas o para hacer pizza. Por eso decimos que el trabajo es perfectamente móvil, mientras que la tierra es el factor específico para hacer frutas y el capital es el factor específico para hacer pizza. Como el trabajo se puede mover libremente entre sectores, esperamos que el salario sea el mismo, porque si en la producción de frutas la gente ganara más, se pasaría a hacer frutas, y si en la producción de pizzas las personas ganaran más dinero por hora, se pasarían a hacer pizza. En el sector de las frutas vemos entonces que a un salario de 40 se contratan 20 personas. Y ahora vamos a unificar los gráficos de la siguiente manera. Nos queda entonces una caja donde podemos graficar las dos demandas de trabajo. El tamaño de la caja, o el eje de abscisas, indica la cantidad total de trabajadores. Por ejemplo, 100. De izquierda a derecha medimos el trabajo que se utiliza para la producción de pizza y de derecha a izquierda el trabajo que se utiliza para la producción de fruta. Ahora comprendemos un poco más de dónde surge el valor del salario, de la demanda de trabajo de las dos industrias, teniendo en cuenta de alguna manera la oferta, que es la cantidad total de trabajadores disponibles o la cantidad de horas de trabajo disponibles, que está representada por el tamaño de la caja. Vemos que el salario sube o baja lo que sea necesario para que todas las personas estén empleadas, es decir, no hay desempleo en este modelo. Ahora vamos a usar este modelo para identificar qué cambios hay en la distribución de la renta o del ingreso al interior de un país cuando hay apertura comercial. Imaginemos que un país está en autarquía y que pasa a comerciar con el resto del mundo. Este país, por ejemplo, tiene ventaja comparativa en pizzas, pasa de autarquía a libre comercio y como resultado de eso aumenta el precio de las pizzas porque ahora pasa a exportarlas y disminuye el precio de las frutas porque ahora pasa a importarlas. Recordemos que en este gráfico estamos mirando lo que sucede al interior de un único país. Estos dos movimientos de precios, el aumento en el precio de las pizzas y la disminución en el precio de las frutas, implican un aumento en el precio relativo de las pizzas con relación a las frutas. Las pizzas es el bien que pasaríamos a exportar y las frutas es el bien que pasaríamos a importar. Por mayor simplicidad vamos a graficar simplemente un aumento en el precio de las pizzas
porque lo que aumenta es el precio relativo de las pizzas con relación a las frutas. Entonces tendríamos una nueva demanda de trabajo en el sector de pizzas. ¿Cuál es el impacto que tiene esto? En primer lugar, que aumenta la cantidad de trabajo dedicada a la producción de pizzas dentro de este país, y en segundo lugar, que disminuye la cantidad de trabajo aplicada a la producción de frutas. Vemos también que el salario aumenta porque hay una mayor demanda de trabajo por parte del sector productor de pizzas. Sin embargo, y esto es muy interesante, lo que aumenta el precio de las pizzas es mayor que lo que aumenta el salario en términos nominales. Es decir, si el precio de las pizzas aumenta un 10%, el salario aumentará solo un 6%, por ejemplo. Vamos a ver qué es lo que le pasa a cada sector dentro de cada país. Tenemos los capitalistas, que solo producen pizzas, que son los propietarios de los hornos. Tenemos los terratenientes, que solo producen frutas porque son los propietarios de la tierra. Y tenemos a los trabajadores, que pueden producir o pizzas o frutas. En el caso de los capitalistas, el precio del bien que producen subió. Decíamos, por ejemplo, que el precio de las pizzas subió un 10%. El salario en términos nominales, es decir, en dinero, también subió, pero subió menos. Esto implica que el salario que este sector paga en términos reales disminuyó, porque aumentó menos que lo que aumentó el precio del bien que vende. Con lo cual, los capitalistas tienen mayores beneficios, contratan más trabajo, como vimos en el gráfico, y producen más. Claramente son los beneficiados por la apertura comercial. ¿Qué le pasa a los terratenientes? El precio del bien que producen, es decir, las frutas, no varió, o en términos relativos bajó. El salario que tienen que pagar aumentó en términos nominales y como el precio del bien que ellos producen no varió, en términos reales también aumentó lo que ellos tienen que pagarle a sus trabajadores. Con lo cual tienen menor renta o una menor retribución a su participación en el proceso productivo. Como vimos en el gráfico, contratan menos trabajos y producen menos. ¿Qué le pasa a los trabajadores? El salario, como vimos, en términos nominales es mayor. Pero el precio de las pizzas aumentó más que lo que aumentó su salario, mientras que el precio de las frutas no varió. ¿Cuál va a ser el impacto en su salario real? Es decir, en la cantidad de bienes que pueden comprar con lo que ganan por hora. Bueno, va a depender de qué proporción de su ingreso gasten en pizza y qué proporción de su ingreso gasten en fruta. Por eso que el impacto del comercio sobre los trabajadores está indeterminado en este modelo. Depende de la proporción que destinen a cada bien dentro de su ingreso total. Es importante tener en mente que este modelo se aplica a muchas situaciones que implican un movimiento hacia una mayor apertura comercial o hacia un mayor proteccionismo o menor apertura, con lo cual se puede aplicar a múltiples situaciones. El precio relativo de las pizzas con relación a las frutas puede aumentar si, como veíamos en este ejemplo, nuestro país tiene ventaja comparativa en pizzas y se abre el comercio. O también si tiene ventaja comparativa en pizzas y disminuyen las barreras comerciales una vez que este país está relativamente abierto al comercio. Por ejemplo, si disminuyen los aranceles a las frutas, que sería el producto importado, también va a aumentar el precio relativo pizza-fruta, porque aumenta el denominador. Esta relación de precios también va a aumentar si nuestro país tiene ventaja comparativa en frutas y se cierra el comercio. O si tiene ventaja comparativa en frutas y aumentan las barreras comerciales. Por ejemplo, un arancel a las pizzas, que si tuviéramos ventaja comparativa en frutas sería el bien de importación. También puede pasar que disminuya el precio relativo de las pizzas con relación a las frutas. Esto pasará si nuestro país tiene ventaja comparativa en frutas y se abre al comercio, o si se produce algún movimiento hacia una apertura comercial, como por ejemplo una disminución de barreras comerciales como los aranceles a las pizzas, que sería en este caso nuestro bien de importación. También pasará esta disminución en los precios relativos de la pizza con relación a las frutas si nuestro país tiene ventaja comparativa en pizzas y se cierra el comercio, o si aumentan las barreras comerciales como pueden ser los aranceles a las frutas. Es importante remarcar que ustedes no tienen que acordarse nada de memoria, simplemente reflexionar cuál es la ventaja comparativa del país y si el cambio representa una mayor o una menor exposición a la competencia internacional. Una mayor apertura aumentará el precio del bien en el que tenemos ventaja comparativa y empezaremos a exportar y disminuir el otro. Y una menor apertura tiene el efecto contrario. Veamos entonces lo que decíamos al inicio. ¿Cuál va a ser el impacto del comercio en la distribución del ingreso dentro de cada país? Va a beneficiar
al factor que es específico para producir el bien cuyo precio aumenta, en este caso, el capital o los propietarios de los hornos. El comercio va a perjudicar al factor que es específico para producir el bien cuyo precio disminuye, mientras que el impacto sobre el trabajo depende de la proporción del ingreso que cada trabajador gaste en cada uno de los dos bienes. Les dejamos ahora la consigna de una actividad que tienen para entregar. Se divide en dos partes. Primero tienen que investigar cuál era el contexto en el que David Ricardo desarrolló su teoría de las ventajas comparativas. Algo de información tienen en el libro, pero es recomendable que vayan a otras fuentes a las que puedan acceder. Tienen que explicar qué eran las leyes de granos y a quiénes favorecían, y a quiénes favorecía el enfoque de Ricardo en favor del libre comercio. Y después tienen que explicar y graficar cuál era el efecto sobre la distribución del ingreso de eliminar las leyes de granos. Es decir, tienen que reinterpretar el modelo ricardiano en términos de este modelo de factores específicos. En segundo lugar, tienen que utilizar este modelo que acabamos de ver de factores específicos para describir un cambio en la distribución del ingreso en un caso que les interese a ustedes. Puede ser real, puede ser hipotético. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Argentina quita los aranceles a los barbijos y otros insumos médicos importados? Bueno, si quitamos los aranceles a los barbijos, implica un cambio en los precios relativos. Y entonces tienen que poner la situación que ustedes están pensando en términos de este modelo. Tenemos que pensar en dos bienes, barbijos y trigo, otro bien cualquiera. Y cada bien tiene que tener un factor que es específico para su producción y un factor que es móvil. Por ejemplo, los barbijos utilizan trabajo como factor móvil y máquinas de coser como factor específico. Y el trigo usa trabajo como factor móvil y tierra de la región pampeana como factor específico. Van a ver que cuanto más específico sea el factor específico, más riqueza va a tener su explicación. Y entonces la quita de aranceles disminuye el precio de los barbijos y entonces explicarían ahí cuáles son las consecuencias en la distribución de la renta de este país. Este es un ejemplo que les propongo yo. La idea es que ustedes propongan cualquier otro ejemplo que a ustedes les pueda servir para interpretar la realidad a partir de este modelo.